Me dijeron que estaban en una fiesta y que les había dado el Señor una rema para esta fiesta. Sí, Isaías 61 es el versículo que creo que tiene que ver con la palabra rema de este evento. Kairos, es que llama fiesta Kairos o Kairos. Ok, bueno, la palabra dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bueno, la palabra que quiero compartirle la he titulado Una iglesia que resplandece. ¿Cuánto les gustaría ser una iglesia que resplandece? Bueno, me equivoqué de lugar, ¿o qué? ¿A cuánto les gustaría ser una iglesia que resplandece? Y cuando hablamos de una iglesia que resplandece, no vamos a hablar solo del sitio, porque el sitio ya como tal resplandece. Vamos a hablar de cada uno, ¿de qué? De nosotros. Nosotros somos iglesia. Mire al de enseguida y dígale: usted y yo somos iglesia. Y de ello es que voy a hablar, de una iglesia que resplandece, de nosotros como iglesia. Cuando leemos la historia de Israel en los capítulos 57, 58 y 59, si lo lee, se da cuenta de que la condición espiritual y moral de Israel para ese tiempo no era buena. De hecho, los capítulos que le estoy mencionando, ellos se habían olvidado de las grandes victorias que Dios les había entregado. Y Dios los confronta en esos capítulos, los confronta con su idolatría, con su pecado, los confronta con su deslealtad. En un capítulo de eso el Señor les dice infieles, en fin. Y entonces llegamos al capítulo 60 y en el versículo 1 viene esta poderosa palabra. Y esta es una orden de Dios. Es curioso porque el profeta Isaías lo que viene a darles es como una orden de Dios, ni siquiera es una profecía, es más, es una orden. Lo que les dice es: levántate y resplandece. ¿Por qué? Versículos anteriores Israel viene mal y ahora Dios viene y le da esta orden. Bueno, y esta es una orden de esas órdenes que nos gustaría recibir a todos. Que Dios nos dijera que, aló. Y si esa fue la palabra que Dios le dio a su pastor para este evento, es una orden muy especial, porque Dios lo que le está diciendo es: levántate y resplandece. Esa es esa orden que a uno le gustaría recibir, porque es una orden que Dios les da a través del profeta Isaías para motivarlos y para bendecirlos. Aló. O sea que esta palabra rema ha venido a esta iglesia para motivarlos y para bendecirlos. Lo que se va a desatar es eso a través de esa palabra. Voy a hacerle un contexto primero. Cuando le dice levántate, o mejor, cuando Dios da esas dos instrucciones, yo siempre he creído que cuando Dios nos manda a hacer algo es porque nos favorece a nosotros. Nunca Dios nos manda a hacer como algo que nos vaya a perjudicar. Si Dios le dice a la iglesia: levántate y resplandece, es porque estoy seguro que eso nos favorece. Bueno, levántate, y quiero mostrar las dos acciones mejor de esta manera. Cuando le dice levántate, y si Dios ordena que se levante, es ¿por qué? ¿Por qué le diría a Dios levántate? Porque los vio ¿qué? A ellos en ese tiempo caídos, desanimados, un poco que... Y yo creo que a veces cuando Dios dice levántate, puede ser que nos esté dando una instrucción a nosotros en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico. Pero levantarnos, no lo vaya a perder de vista, aunque yo no voy a hablar mucho de levantarse, pero no lo vaya a perder de vista, porque levantarse casi siempre va a ser una acción antes de resplandecer. En muchos pasajes está así, pero es una decisión que nos corresponde a nosotros. ¿Aló? Note que Él les dice levántate y resplandece. Él no lo va a hacer, nos va a corresponder a nosotros. Estoy sentando un marco para poder explicarle lo que viene. Tal vez muchos de nosotros fuimos afectados por la pandemia, tal vez por la quietud que hubo económica, espiritual, bueno, no sé, o por la misma recesión económica, y tal vez tiene que ver con eso, el levántate. El resplandece, que es en el que nos vamos a centrar,
Y en la segunda parte de esta orden, y que es la palabra rema de este kairos, tiene que ver con algo diferente. Después de levantarse, lo que les estaba pidiendo era que resplandecieran, y eso tiene que ver con brillar, eso tiene que ver con salir adelante, eso tiene que ver con sobresalir mejor. Sí, el resplandecer tiene que ver con sobresalir, con superar, bueno, quiero que ustedes sean algo especial en lo que Dios les dice. No quiero que sean normales, quiero que resplandezcan. ¿Sí me está entendiendo o no? Ese resplandecer tiene que ver con eso, con brillar fuertemente, y ahora lo va a entender. Y cuando Dios dice que resplandezca, es porque quiere que su iglesia, en el punto de ustedes aquí, seguramente Dios quiere que ustedes sobresalgan mucho más de lo que han sobresalido hasta hoy. Aló, iglesia, fluir del Espíritu. Dios te llama a que seas una iglesia más relevante de lo que ha sido hasta hoy. Una iglesia que brille mucho más de lo que ha brillado. Y sabe que se lo digo, que sea más relevante de lo que ha sido, porque esta iglesia, ¿sí?, esta casa, por muchos años ha sido una iglesia relevante en esta ciudad y en este país. Tal vez algunos de ustedes son muy nuevos, tal vez algunos no los conozco, pero de esta iglesia, de los lomos de este ministerio del apóstol y ahora de Samuel, han salido muchísimos pastores, muchísima gente se ha salvado. Son miles los que hay en esta región y aún fuera de esta región, y han salido de esta casa. Y si hoy les dice el Señor que resplandezcan, imagínense lo que quiere hacer entonces. Quiere que ustedes sigan sobresaliendo. Pastor Samuel, usted ha sido un muchacho, un hombre joven, y ha sobresalido para ser joven en el pastorado. Y sabe que tal vez Dios te va a usar, Samuel, para los tiempos que vienen, porque tú vas a ser un pastor muy relevante en esta ciudad. Yo no me subo aquí a decirle cosas por quedar bien. En días pasados, cuando estaba orando, que ustedes me invitaron, yo le decía: Señor, ¿y qué le digo? Voy a volver a la casa. Y me acordé de la palabra que Dios le dio al apóstol cuando llegó a esta ciudad. No sé si usted debe conocerla, claro que sí. Cuando él llegó, él cuenta que entrando a la ciudad de Cali en un puente, el Señor le dijo en el libro de los Hechos: ven, no tengas temor, porque yo tengo mucha gente para ti en esta ciudad. Y sabe algo, Pere, y sabe algo, él es el legado de esa gente que Dios tiene para el Señor, para el apóstol en este lugar. Muchos de nosotros continuaremos ese legado, pero tú en los lomos tienes esa palabra, y eso tiene que ver con la relevancia. Pero viniendo a nosotros y dejando pues de lado la introducción de levántate y resplandece, me hago una pregunta: ¿qué se necesita para hacer una iglesia que resplandezca? ¿Qué se necesita para hacer una iglesia resplandeciente? Y encontré varias cosas en la Biblia. ¿Cómo debe ser una iglesia que resplandezca? Y bueno, hoy en esta noche quiero por lo menos compartirles dos características, porque voy a hablarles a ustedes. Ustedes son la iglesia, ustedes son la iglesia. ¿Aló? ¿Sabe que uno puede ser pastor y puede ser muy buen pastor, pero si la iglesia como tal no hace, si la iglesia como tal no tiene las características, si la iglesia no empuja, por más que uno sea un buen pastor, va a llegar un momento en que uno se frustra? Yo conozco muchos ministerios buenos, hombres llamados por Dios en muchos lugares, que están frustrados. Entonces voy a hablar de estas dos características que debe tener una iglesia que resplandezca. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y una iglesia que resplandece es una iglesia que da fruto, producto de la unción del Espíritu Santo. Y voy a hablar de eso en un momento. Es una iglesia que debe dar fruto, pero no cualquier fruto, el fruto que viene por la unción. Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto,
pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Bueno, yo creo que todos los antiguos o los que han estudiado en el liderazgo han estudiado ese versículo. Y ese versículo lo que está diciendo Jesús es: nadie separado de mí puede hacer nada. Nadie separado de mí puede dar fruto. En otras palabras, es la presencia de Dios, la comunión con Jesucristo, lo que va a determinar mi fruto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Cuando permanezco pegado a Él, cuando tengo esa presencia, entonces esa unción hace que yo sea un hombre o una mujer con un fruto para resplandecer. En otras palabras, es la unción la que produce el fruto y es la unción la que terminará haciendo que una iglesia sea o no sea resplandeciente. Juan 15:16, y sigue diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y voy a hacer énfasis en esta palabra, por favor. Y os he puesto. Diga conmigo: me han puesto. No, duro, me han puesto. Correcto. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todos nosotros fuimos escogidos por el Señor. Amén. La misma unción, dice ahí, de Dios nos eligió. Somos unos elegidos. Diga conmigo: soy un elegido de Dios. No se lo creyó, soy un elegido de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para llevar fruto. Me eligieron, dice, me escogieron, pero para llevar fruto, para resplandecer a través de ese fruto. ¿Sabe que muchos cristianos se preguntan: bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Muchos cristianos a veces se preguntan: ¿por qué será que Dios me puso en esta iglesia? ¿Por qué será que Dios me puso en esta familia? ¿Por qué será que Dios me puso en este entorno laboral, en este entorno familiar, en este entorno de la iglesia? ¿Por qué será? Yo tengo gente en mi liderazgo y que tienen un perfil interesante para servirle a Dios y todavía se están preguntando ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Y no han entendido esto, ¿sí? Muchos cristianos no han entendido que Dios los puso en ese entorno, que Dios los puso en esa familia, que Dios te puso en esta iglesia para dar fruto. Si usted está en la iglesia a fluir del Espíritu, es para que dé fruto. Y ese fruto es el que va a hacer que esta iglesia resplandezca. El fruto suyo, el fruto suyo, el fruto suyo, el fruto de todos sumado va a hacer que una iglesia resplandezca. Si usted no ha entendido eso y usted dice: bueno, ¿y yo qué hago aquí? Pues dice el versículo que Dios te puso para algo. Y aquí es donde a veces no les gusta. Si usted está en esta iglesia, es para que sirva a Dios aquí. Es para que resplandezca aquí. Es para que ayude aquí. Es para que diezme aquí. Es para que aporte aquí. Dígame. O si no, ¿para qué lo pusieron aquí? Hay gente que cree que una vez, bueno, le cuento anécdotas, ya me parezco a Héctor. Una vez, una hermana, hace muchos años, yo tenía unos 2 o 3 años en el ministerio, y una hermana me dijo un día, esa hermana acá que era antigua en la iglesia, yo era nuevo en esa iglesia, pues había llegado allá, tenía unos 2 años o 3 años de estar en la iglesia del sur, y esa hermana me dijo: yo veía que siempre ella me tallaba y siempre que me hablaba a mí me contestaba mal, y si yo le pedía que hiciera algo, ella no lo quería hacer. Si yo le decía que blanco, ella decía que era azul. Y yo mantenía como no sé, como esos que uno dice: Señor, ¿qué hacemos? Llévatelo, te lo mando, algo así. Y una vez me dijo la señora: pastor, es que usted lo que no se ha dado cuenta, usted lo que no ha entendido es que Dios me puso aquí para limarlo a usted. Y yo: ¿en serio? ¿En serio? Que Dios la había puesto a ella ahí para limarme a mí. Y yo no encuentro eso en la Biblia.
Y yo le dije, hermana, pues yo no sé, pero entonces Dios me trajo a mí, será también para limarla a usted y esto va a estar bueno de aquí para allá. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con esas personas? Hay gente que no sabe para qué está en la iglesia y a veces se vuelven es una carga dentro de las iglesias. Aló, perdone que se lo diga así y usted diga, yo no soy esa carga, yo estoy aquí para dar fruto. Aló, yo estoy para hacer bendición a esta iglesia. Para eso lo puso Dios. Dios quiere usarnos. Si usted no da fruto en el lugar que Dios los puso, no tendrá muchas cosas que pedirle a Dios. Ese versículo cierra diciendo que Él contestará esas oraciones de petición a aquellos que dan un fruto y que su fruto permanece, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso. Yo pienso, y una frase que aprendí hace muchos años, cuando uno no está en el lugar, cuando uno no está en el lugar que Dios lo puso, uno termina estando en el lugar que el diablo quiere. Que le quede claro eso, ¿sí? Muchos cristianos no están dispuestos a que Dios los use. Vienen a las iglesias, vienen los domingos, diría uno que hasta fieles son, pero hay que dar un paso más. Usted quiere ser una iglesia que resplandezca, usted quiere ser una persona que resplandezca delante de Dios, no tanto delante de los hombres, delante de Dios. ¿Me está entendiendo? No. Debe comprometerse en este tiempo a hacer algo, a servir en la iglesia, a dar un fruto, a hacer algo, a ganar almas. Aló, a ganar almas. Mañana comprométase, mire, mañana comprométase, diga, yo mañana me voy a traer una persona porque aquí hay sillas todavía que hay para personas. Eso es una iglesia que da fruto. ¿Cuántos creyentes se mueven del lugar donde Dios los puso? Mucha gente se va de la iglesia, se va de las iglesias sin haber dado el fruto que Dios quiere. Me salió una vez una líder también, yo no sé si tenía 6 meses en la iglesia. Y bueno, pues yo creo que tenía 1 año, había hecho el encuentro y el reencuentro y la venganza del otro encuentro y no había hecho mayor cosa, ¿sí? Y un día me sale y me dice, pastor, yo estoy pensando en irme. Es que yo a veces me siento cansada con tanta cosa que hay aquí. Yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Usted qué es lo que hace? Y me dice, pues que ya hice el encuentro, ya hice esto, ya dije, no, pero ¿qué es lo que usted hace para Dios? ¿Tiene grupo? No. ¿Usted está en la alabanza? No. ¿Usted está en algún ministerio? No. Le dije, ¿usted de qué está cansada? Usted va a renunciar sin haber comenzado. Cuando uno ve hombres que le han servido al Señor 50, 70 y 80 años y todavía siguen haciendo cosas para Dios, como el apóstol Marcos y el apóstol Alfonso y otros hombres de Dios, uno tiene que decir, Dios mío, yo no he hecho es nada. ¿Aló? Espero que Dios te esté diciendo algo. Mucha gente sale de las iglesias sin haber cumplido el plan de Dios para ellos, sin haber logrado el propósito para el que fueron puestos, sin haber dado las ofrendas y el dinero que Dios los puso para que dieran. No les gustó, pero así es. Sabe que Dios lo pone en un lugar a uno y es para que dé, para que arregle, para que mejore. A veces vienen personas a los pastores y le dicen, ay pastor, es que aquí falta tal cosa. Yo tenía una hermanita así, uy Dios, qué buenas. Esos son los que lo pulen a uno. Pastor, aquí falta tal cosa. A los 15 días, pastor, aquí falta tal cosa. Y un día fue Dios que me inspiró y dije, hermanos, a partir de ahora, si usted siente que falta algo en la iglesia, si Dios le muestra que falta algo en la iglesia, tráigalo. Porque si Dios se lo mostró a usted, es porque usted es el que van a usar para traerlo. ¿Sí o no? O puede ser que tengan solo el ojo para ver lo que falta. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo a otro. Y sabe que no volvió la hermana, no volvió a saludarme. Si queremos resplandecer, debemos ser mejores en todo. Diga amén. Necesitamos ser bendición a otros. Necesitamos que nuestro fruto bendiga a otras personas. Si uno da fruto como papá, es porque sus hijos están siendo bendecidos a través de ese fruto. Si uno da fruto como líder, como mentor, como lo que Dios lo ha puesto en la iglesia uno, es porque sus discípulos están siendo bendecidos a través de ese fruto. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Mire,
Yo la verdad no creo que podamos estar resplandeciendo sin ser bendición a otros. Pregúntese esto: ¿a quién estoy bendiciendo con mi vida? ¿Qué familia realmente en esta semana, lo que pasó, o en este mes, o aún en este año? ¿Qué familia se ve favorecida con mi bendición, con mi ministerio, con mi vida? ¿A quién estoy favoreciendo yo? ¿En quién marco una diferencia? Porque de eso se trata lo que le estoy diciendo. Si Dios quiere y Dios les ha dado una instrucción, una orden a ustedes de resplandecer, es porque lo van a llevar a ese nivel de mucho más compromiso y de mucho más bendición. Amén. Cerremos con esto, este punto. Mire esto. Y yo digo que el fruto nos hace resplandecer. Mateo 21:18. Mateo 21:18 dice: muy de mañana Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. O sea que sentir hambre no es pecado. Jesús tenía hambre física. Yo creo que hay mucha gente que tiene hambre física y también espiritual. Y nosotros, los ungidos, los servidos, los que le servimos a Dios, estamos puestos para eso, para dar fruto. ¿Aló? Ahora, una vez he escuchado que dicen: es que el fruto es solamente crecimiento personal. No. El fruto es crecimiento personal, pero también debe ser un crecimiento ministerial. Si usted me dice a mí que lleva 5 años en el evangelio y que usted ha crecido mucho espiritualmente, que usted ya sabe hebreo, sabe esto, habla en lenguas y todo eso, muy bien. Pero ¿cuál es su fruto ministerial? ¿A quién está bendiciendo usted con su ministerio? ¿En qué se beneficia la iglesia con su ministerio? El fruto es también ayudar económicamente a otros. ¿Aló? A la iglesia. ¿Aló? Y algo que uno mira en el libro de los Hechos y en muchos libros del Nuevo Testamento sobre todo, es que si usted nota, en muchos libros hablaban del crecimiento de la iglesia. Y predicó Pedro y se ganaron 5,000 y la iglesia crecía, y la iglesia crecía, y la iglesia crecía. Y yo no sé si es que hemos perdido el norte y de pronto la pandemia nos hizo daño. Claro que nos hizo daño, pero tenemos que entender, iglesia, que ese es un objetivo primordial del fruto, que la iglesia crezca. Amén. O sea, ¿por qué servimos? Mire lo que pasó aquí. Dice Jesús, el versículo 19: vio una higuera, pero solo tenía hojas. Se acercó y le dijo: que nunca más vuelvas a dar fruto. La higuera se secó al instante y murió. ¿Usted ha leído eso? Jesús maldice una higuera. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. La higuera solo tenía hojas. ¿Sabe? Muchos a veces no han entendido esto. Yo he tenido estudiantes que a veces dicen: pastor, ¿y no pareció como injusto que el Señor le lanzara una maldición a la higuera? ¿Por qué no le dieron una segunda oportunidad? O mejor así, pobrecita la higuera. No, ¿sabe? La higuera debía tener fruto, porque la higuera estaba puesta ahí para dar fruto. Si usted revisa eso de una manera más espiritual y de una manera más madura, la higuera de alguna forma engañó a Jesús. ¿Por qué la higuera engañó a Jesús? Porque Jesús se acercó a la higuera porque tenía ¿qué? Tenía ¿qué? Hojas. Si la higuera no hubiera tenido hojas, seguramente Jesús no tiene que ir a la higuera, porque no había una señal de fruto. Todas las higueras que tuvieran hojas era porque ya estaban dando fruto. Por eso Jesús se acerca. Y es que a mí me parece que como esa higuera hay muchos cristianos. Muchos cristianos son como las higueras de este pasaje. Muchos cristianos son higueras sin fruto. Una vez le escuché a una predicadora, Joy Meyer, y decía: muchos cristianos, ¿sí?, tienen el pescadito en el carro, tienen el aviso en la casa de que Dios bendice el hogar, pero no tienen fruto. Son hojas, son higueras con hojas. No le predican a nadie, no se ganan a nadie, no le ayudan en la obra de Dios a nadie.
tienen lenguaje cristiano, pero no tienen fruto cristiano. Aquellos cristianos sin fruto corren el peligro de la misma higuera de ser cortados. Bueno, no son los de esta iglesia, amén, y menos los que están en Kairos, los que están de fiesta, pero sí les dejo esta invitación. Es tiempo de revisarnos. Ya pasó la pandemia, ya pasaron las situaciones. Hablaba con el pastor Samuel y les cuento una infidencia de la iglesia. Tenemos mucha gente todavía, y si alguien nos está viendo en la transmisión lo bendigo, sí, y tenemos mucha gente en las casas viendo los cultos por teléfono y viendo los cultos por televisión, cuando no tienen ningún impedimento para venir a congregarse. Bueno, no son ustedes, pero sí son algunos de los que están viendo. Y tienen que tener cuidado, le decía yo en otro día a la iglesia, porque tal vez en el momento que estuvimos encerrados por el gobierno, por las disposiciones o por lo que haya sido, Dios nos aceptó, Dios nos permitió que nos congregáramos de esa manera y honrábamos a Dios. Pero en el momento que todos pueden salir, ¿cómo es posible que hay gente que salga a pasear, que vaya a los centros comerciales, que vaya a esto, pero no pueda venir a la iglesia? Cuidado, porque son higueras con hojas sin fruto. La unción es la que nos hace crecer. Bueno, yo quiero decirles, tal vez por eso dice Isaías, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Fluir del Espíritu. Permítame, les digo una cosa, levante su mano y reciba esto. Yo oraba al Señor y ha venido una luz, pastor Samuel, y la gloria de Dios, no ahora, esta gloria de Dios ha estado sobre ti y sobre esta casa. Pero lo que viene es un mover nuevo para esta iglesia. Vienen mejores tiempos para esta iglesia. Vienen tiempos donde este ministerio va a resplandecer mucho más. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Fruto. Los animo a que sean de más fruto. La segunda característica de una iglesia que resplandece es que debe ser una iglesia resiliente. Sí, creo que ahí está, resiliente. Esta palabra resiliencia, que en el latín es resilio, resaltar, superarse, es una de las cualidades más importantes de la iglesia, o mejor, de las cualidades que deben salir en este tiempo en cada uno de ustedes. La resiliencia es la cualidad, escúcheme, de poder adaptarse a los cambios difíciles de la vida y recuperarse de las dificultades. Eso es resiliencia. No es resistencia. Ahora le voy a mostrar que no es eso, ¿sí? Esta resiliencia es la capacidad que posee una persona, permítame se lo leo, es la capacidad que posee una persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y nunca ceder ante la presión. ¿Cuánto les gustaría tener esa cualidad? Bueno, esa debe ser una característica de la iglesia que resplandezca. En ocasiones se confunde la resiliencia con la resistencia, pero no tiene nada que ver. La resiliencia es mucho más que soportar, es mucho más que aguantar. De hecho, resistencia tiene que ver con aguantar. Resiliencia tiene que ver con aguantar y superar lo que estoy aguantando, sobreponerme. El cristiano, dice la Escritura, cae muchas veces, el justo cae muchas veces y ¿qué? Y vuelve a levantarse. Cuando yo estudié hace algún tiempo que Dios me habló de algo de esto, he entendido que para poder resplandecer tiene que ver con levantarme primero. Y esto tiene que ver con la resiliencia. Ahora, se preguntaría a alguien, ¿está la resiliencia en la Biblia? ¿Será que un cristiano debe ser resiliente? Claro que sí. Más aún le diría, la resiliencia es como una marca de nosotros los cristianos.
Es como un sello que Dios nos ha puesto. Usted a veces dirá, pero ¿por qué estos cristianos son así, como tan tercos, como tan fuertes, que le pasa una y se levanta, se cae, se levanta y se cae? Porque Dios nos ha marcado con esa cualidad dentro de nosotros. Es como un ADN. Pero ¿sabe qué me preocupa? Que no sé si la situación, vuelvo y digo, de la pandemia o la incertidumbre que hay política en este país o la situación económica mundial, no sé, pero creo que muchas cosas han como opacado, han como escondido esta cualidad en el cristianismo. Hoy se ven iglesias, y no hablo de esta, no la conozco, sino hoy que vengo, creo que por su pastor no son así, pero Dios quiere decir algo. Pero he ido a lugares y veo que está como apagada la iglesia, como que nos hubiera afectado muchísimo todo lo que ha venido pasando, y necesitamos volver. Si Dios les está diciendo que resplandezcan, esta característica debe florecer en ustedes. Amén. Vamos a mirar un ejemplo rápido. Vaya conmigo, le voy a mostrar un hombre. Hay muchos. El otro día estudié y vi varios. Y voy a mostrarle uno en Hechos 14, 19. Rápido, vaya conmigo. Le voy a mostrar al apóstol Pablo, un hombre resiliente. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bueno, este es uno de los hombres que más resaltó en el Nuevo Testamento. Yo diría que tal vez el apóstol Pablo fue uno de los hombres que más resplandeció en aquel tiempo, pasando de Saulo de Tarso, que era un perseguidor de los cristianos, a Pablo. Y aquí me muestra que Pablo es golpeado, apedreado, echado de la ciudad, despreciado por aquellos a los que les estaba predicando y sirviendo. Bueno, esto es bien difícil. Yo me haría esta pregunta y contextualicémonos así. Pablo está predicando, lo golpean, casi lo matan y lo sacan. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensaríamos entonces de aquellos que tal vez en medio de estos 2 años que hubo tan difíciles de pandemia, usted perdió un empleo o perdió un ser querido, o tal vez fue rechazado en alguna relación, o tal vez perdió no sé qué, su negocio? Nosotros en la iglesia teníamos un grupo grande de, no sé cómo llamarlos, no son ni pequeños ni son como emprendimientos. Ejemplo, peluquerías. Varias personas tenían peluquerías para mujer, tenían algunos otros tenían así como comidas rápidas. Y en los primeros 6 meses de pandemia, todos ellos cerraron. ¿Qué más podían hacer si la gente no podía ir? O sea, todo esto que le digo es para qué. ¿Qué pensarían aquellos que están en una crisis después de esto? ¿Qué haríamos nosotros si nos va así? ¿Será que nos recuperaríamos de esto? Sí. Y aquí viene algo que me está preocupando. ¿Cuántos cristianos hoy, por menos de lo que le está pasando a Pablo, por menos de lo que pasó en esta iglesia, sí, cuántos cristianos abandonan sus sueños? ¿Cuántos de ustedes tal vez han abandonado el servirle a Dios? Tal vez dejaron tirado el ministerio en medio de la crisis, en medio de un problema. No has querido volver a servir, eso como que ya no es para ti, como que eso ya es para otro. Algunos incluso creen que ya se le pasó el tiempo. ¿Cuántos tal vez dejan sus sueños de ser empresarios? No sé, hubo gente que nos ha tocado incluso ayudar personas. El año pasado hicimos un programa que lo llamamos de patrocinar así a los pequeños empresarios, porque teníamos gente quedada. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen el sueño o tenían el sueño de ser empresarios, de hacer algo, y por los problemas, la crisis, lo que le estoy diciendo, abandonó eso? Otros tal vez tenían un sueño de restaurar su casa, de que su familia se mejorara, de casarse. Antes de las elecciones, o mejor, después de las elecciones, hubo gente en nuestra iglesia que estaba diciendo: yo me voy, yo también me quiero ir. Y un día les dije: bueno, pues entonces todos nos vamos a ir el último que apague la luz, porque ¿qué vamos a hacer pues? Todos nos vamos a ir. Yo no creo que a eso estamos sido llamados los cristianos, a salir corriendo. ¿Me está entendiendo el punto o no? ¿Aló?
Si la instrucción de Dios para esta iglesia es resplandece, es porque el Señor les está diciendo: es tiempo de que salga ese ADN que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de ser cristianos resilientes, esforzados, tremendos para superar los problemas. Eso es lo que tiene que salir en nosotros. No nos vamos a dejar meter otro cuento. Mire, Pablo dice: pero mientras los discípulos los rodeaban, él se levantó. Nuevamente le estoy mostrando que hay que levantarse. Y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé. Estaba casi muerto, es decir, le pegan una golpiza, le dan duro, y ahora se levanta, pero no para huir. Dice que se levanta, sí, para volver a la ciudad donde lo habían rechazado. ¿Sabe algo, mi hermano? Esto no es fácil, pero se necesita a veces tener este temple si queremos salir adelante. ¿Hay alguien aquí que quiera salir adelante en sus sueños? Y este pasaje muestra la excepcional capacidad de recuperación de Pablo. Y yo les voy a decir algo: Pablo no permite que esa golpiza, si usted lee la historia ahí para allá porque no tenemos tiempo, Pablo no permite que esa golpiza acabe con su propósito de predicar. Él había sido un hombre llamado a eso, y de ahí para le siguen dando golpizas, cárceles y todo. Pablo no permite que su llamado misionero se acabe porque le pasó eso. Pablo no permite, ¿sí?, que ser desanimado porque la oposición, porque se levantaron, porque A, porque B. Iglesia, fluir del Espíritu, no pueden permitir que los problemas que dejó esta pandemia, que el caos político que hay o que la situación económica del mundo termine con los sueños que Dios les ha dado a ustedes. No lo pueden permitir. Amén. Nada. Yo conozco el temple de algunos de ustedes y he visto a Samuel en estos años, y creo que a veces tiene el temple del papá. No pueden permitir, o si no, ¿a dónde vamos a parar? Hoy estaba leyendo unas noticias terribles de lo que están queriendo proponer en Bogotá contra las iglesias, y yo le decía en días pasados a la iglesia: nosotros estamos llamados, y perdonen que diga esto de esta manera, nosotros estamos llamados a estar en todos los tiempos en los que Dios nos haya puesto. Sí, mientras Dios no nos diga a nosotros que nos vamos, por lo menos a mí, mientras Dios no me diga a mí que me vaya a este país, yo estoy puesto en este país y en esa iglesia y donde Dios me quiera poner para hacer la obra de Dios, el tiempo que tenga que hacer la obra de Dios, y punto. Y escúcheme algo, mi hermano: no tengamos temor los cristianos de los tiempos que vienen. Dios está en control de este país. Dios no ha perdido ninguna elección. En el cielo no le han ganado a Dios nada para que salgamos corriendo. Empresarios, nada. Mire, en los tiempos donde más se persiguió la iglesia fue donde la iglesia más creció. Ahora yo les hago una pregunta: ¿hasta dónde cree que Dios permitiría que la iglesia fuera perseguida? Hasta donde Él quiera, no más. Yo siento que hay una iglesia asustada en Colombia, un pastorado que quiere salir corriendo, no sé, o líderes, yo no sé, los empresarios. Una empresaria de la iglesia me dijo que posiblemente no quería invertir más aquí, y yo le dije: ¿por qué? ¿Es que a ti te ha sostenido algún gobierno? ¿A ti te ha bendecido algún gobierno? ¿A ti quien te ha guardado lo que tienes es algún presidente? ¿O ha sido el Dios Todopoderoso que te ha guardado y te ha bendecido? Porque mientras Él sea el que nos guarde y nos bendiga, nosotros estaremos donde Dios diga. Mire, la resiliencia de Pablo es tremenda, hace que él vuelva a sus sueños. Yo no me quiero extender, y yo digo: muchos de ustedes deben volver al ministerio. No sé a quién Dios le quiere hablar. Algunos de ustedes han dejado el ministerio y Dios quiere que ustedes vuelvan al ministerio, vuelvan a ser lo que eran y más de lo que eran, porque Dios los ha llamado en este tiempo a que resplandezcan. Súbanse en esa palabra. Fluir del Espíritu ha sido y seguirá siendo una iglesia relevante. Yo sé que lo ha sido y seguirá haciéndolo, y seguirá siendo una iglesia que inspire a otras iglesias. Hoy vine y me inspiró en algunas cosas, y sé que Dios va a hacer esto con Samuel y con la pastora y con ustedes, pero necesitan sacar ese temple.
Mire, 3 características de los cristianos resilientes. Número 1, saben aceptar la realidad. Yo no les estoy diciendo que nieguen una realidad, saben aceptar la realidad, pero la superan con Dios. Yo he sido así y le doy gracias a Dios. Número 2, tienen una profunda creencia en el sentido de la vida, de superarse. Ustedes deben ser así, son así, tienen una inquebrantable capacidad de mejorar. Usted ahí en esas 3 características reconoce un hombre resiliente, una mujer resiliente. ¿Hay alguien aquí así? Aló, pregunto. ¿Hay alguien aquí así? Aló, lo bendigo. Deben tener eso para que ustedes, los sueños de ustedes, los sueños de su familia, los sueños de todos ustedes, de esta iglesia, se puedan dar adelante. Cerremos, 2 Corintios 4:7. Y aquí quiero que Dios termine de hablarles de este punto. 2 Corintios 4, capítulo 4, versículos 7 al 9. ¿Sí? Dice así, ustedes lo han leído, palabra de Dios para todos, dice así: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Versículo 9, aunque nos persigan, Dios no nos abandona, y aunque nos derriben, no nos destruyen. ¿Aló? ¿Sabe? Esto me habla de resiliencia en esta forma. El poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros. Ese poder que nos hace superarnos, que nos hace ser así, no viene de nosotros. El versículo dice que viene de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Viene de Dios. Puede que tengamos problemas, dice, pero no estamos derrotados, no estamos derrotados. ¿Aló? Y usted me dirá, pastor, yo tengo problemas, tengo preocupaciones, yo también. Puede que tengamos preocupaciones, pero no estamos vencidos, dice el versículo. Eso es resiliencia. Puede que nos persigan, pero Dios nunca nos dejará solos. ¿Alguien está conmigo en esto? Puede que nos derriben de vez en cuando, pero nadie nos puede destruir, iglesia. Nadie nos puede destruir. De eso estamos hablando. Y me encanta que el versículo dice ¿por qué? Porque estamos sostenidos por el poder de Dios. Amén. ¿Será que vamos a resplandecer o no? ¿Qué creen ustedes? Iglesia, fluir del Espíritu. ¿Sabe? Permítanme decirle, la mayor gloria de una iglesia, de una persona, de un cristiano, no consiste en nunca caerse, sino en levantarse cada vez que nos caigamos, resplandecer cada vez que las cosas se ponen oscuras. En eso estamos. Todos los sueños de ustedes pueden hacerse realidad. Pastor, iglesia, líderes, todos los sueños de ustedes pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos, si tenemos el coraje de lucharlos. Alguien una vez me dijo, mira Ramón, todo cuanto queremos, todo cuanto hemos querido, me dijo, está al otro lado del miedo. Y es verdad. Y es verdad. Creo que esta es una iglesia que está llamada por esta palabra a algo muy importante en los próximos años. Pero va a necesitar de ustedes, va a necesitar que ustedes asuman esas características. Debe ser una iglesia que le sirva a Dios, debe ser una iglesia que dé fruto, debe ser una iglesia que sea resiliente, debe ser una iglesia que se supere, debe ser una iglesia que tenga el temple para salir adelante como lo han tenido. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube.
Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.